NC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Jorge. Buenos días, Jorge, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿De qué hablamos hoy? A ver. Bueno, en los últimos días circularon algo ya lo comentamos el miércoles pasado, pero circularon en distintos medios académicos el concepto de déficit fiscal y ciclo electoral. A ver, ¿qué es esto? Bueno, hay una teoría ya de hace varios años, década del 90 en Estados Unidos, y fue un poco desarrollado acá en los primeros años de este nuevo siglo, de que en los distintos gobiernos, a principio de cada gobierno se produce una tendencia hacia el equilibrio fiscal. Esto toca fondo, o mejor dicho, se profundiza o llega a su máximo a mitad de gobierno, y luego comienza la relajación, y el déficit fiscal comienza a aumentar, terminando a altos niveles con respecto a cómo se comenzó o a las expectativas que existían a mitad de periodo, al cierre del periodo. Bueno, fue muy discutido al inicio de este gobierno, concretamente cuando se remitió el proyecto de presupuesto al Parlamento, al Poder Legislativo. Se comentó explícitamente que eso no iba a ocurrir en este periodo de gobierno. Y es más, se incluyó una regla fiscal. En definitiva, era una forma de transmitir que iban a cambiar las cosas y que en este gobierno, y a partir de ahora, a partir de esta regla fiscal, este tipo de situaciones no se iban a repetir, y que se iba a mantener dentro de todo el gasto público y la recaudación en base a criterios económicos y no políticos. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. En estos últimos días el economista Javier de Aedo ha publicado en su columna en la Universidad Católica, bueno, efectivamente que está ocurriendo exactamente lo mismo en este periodo que ocurría en otros periodos, que salvo alguna excepción, como el de la crisis del 2002, se ha vuelto a repetir, ha sido reiterado. Y cuando vamos a los números, corroborando un poco lo que se manifestó, vemos efectivamente que el último dato del déficit fiscal ubica al sector público global en el 4,3% de déficit al 30 de septiembre del año 23. Si uno lo compara contra el déficit del mismo que existía, el mismo criterio antes de la pandemia, el cierre del periodo anterior, que se encontraba al 4%, y encendieron todas las alarmas en aquel momento, repito, cuando se presentó el presupuesto el año siguiente, en el año 2020, bueno, vemos que inclusive ahora está por encima de aquel 4%. Y si uno analiza los últimos 12 meses, cerrados al 30 de septiembre, uno compara mes a mes, ve que de los 12 meses, en 7 de ellos el déficit empeoró. O sea, en solo 5 de ellos se mantuvo igual, ni siquiera mejoró, se mantuvo constante. Quiere decir que en los últimos 12 meses, más de la mitad, hubo una tendencia a empeorar este resultado fiscal global, y mientras que en los otros 5 no solo no mejoró, sino que en el mejor de los casos, que fue lo que ocurrió, se mantuvo constante. Si uno analiza por qué ha ocurrido esto, cuál ha sido el origen de la criatura, bueno, en realidad lo que uno está viendo es que hay un problema serio por parte de los ingresos, ya lo consideramos en la charla pasada. La recaudación no está aumentando, sino por el contrario, en algunas oportunidades inclusive ha caído, y del lado del gasto, lejos de contenerse, ha aumentado. Hemos tenido entonces la pareja perfecta en cuanto al empeoramiento del déficit, un aumento del gasto y una reducción del impuesto, y para colmo de males, ANCAP ha dado pérdida a partir del parate que ha tenido en los últimos meses para el mantenimiento de la refinería, y por consiguiente los aportes de las empresas públicas han sido menguados sensiblemente. Capítulo aparte, se publicó también, y esto puede ser más de interés de los consumidores, de los oyentes, se publicó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas una serie de datos sobre los precios de los productos y cómo han variado en los últimos tiempos. Todos sabemos que los precios están, la inflación ha estado bajando, se ha encontrado cerca del piso objetivo meta del Banco Central,
Pero lo interesante de este análisis es la dispersión que hay entre los precios de los distintos productos. Se ha hecho una encuesta en 635 establecimientos para 104 artículos, y es interesante ver cómo se comportan los distintos productos, porque nos da un poco la muestra de qué tanta competencia hay entre los productos. Yo me voy a concentrar en uno concretamente, que es la dispersión de precios, o sea, cómo se dispersan los precios de un mismo producto. Bueno, hay productos en los cuales prácticamente no hay dispersión de precios, o sea, uno ve las distintas marcas y ve que hay muy poca diferencia de precios entre uno y otro. Concretamente, tenemos ahí, por ejemplo, las bebidas cola, los jabones de lavar a mano, algún caso también de yerba mate, o sea, la común, algunas cervezas, la leonesa para tomar los fiambres. Si uno mira todos estos productos, ves que más allá de las marcas, la dispersión es relativamente baja. Digo relativamente en comparado con otros. En los otros, inclusive llega a haber una diferencia de hasta un 20, un 30% entre un bien y otro, una marca y otra. Y ahí tenemos, por ejemplo, las marcas de algodón, bronceadores, hamburguesas. En fin, ahí tenemos los que son de mayor difusión de precios. ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente, en el primer grupo encontramos relativamente pocas empresas que compiten poco entre sí, mientras que en el segundo grupo hay una gran disparidad de empresas y hay una gran disparidad también muchas veces de calidad entre los productos, lo cual hace que los precios sean muy distintos entre uno y otro. Y para terminar, Jorge, le extiendo una invitación a ustedes, por supuesto, y a la audiencia. El próximo miércoles en el CURE se va a realizar una jornada de economía del turismo y de administración, donde vamos a contar con docentes de Suiza, de Australia y, bueno, por supuesto, también aquí del Departamento de Economía y Administración aquí del CURE. Es a partir de las 9 y, bueno, están todos invitados. Ahí vamos a tener la oportunidad de ver cómo se ve el turismo de un nivel un poquito por encima de lo que vemos aquí, porque vamos a tener a gente que es especialista en el tema y que, bueno, sabe mucho de turismo, sabe mucho de economía además, y bueno, vive en países donde el turismo es más que importante, caso de Suiza o Australia, como mencionaba. Así que curso la invitación, aprovecho estos minutos para hacerlo. Gracias por la invitación, por supuesto que resulta muy interesante, seguramente vamos a estar también por allí. A su vez también, volviendo a tu charla de hoy, cuando dijiste que había bajado la recaudación, queda claro y se supone que es básicamente por todo el flujo de uruguayos que han ido a comprar a Argentina, y en definitiva también no solamente ese dinero sale del país, sino que la recaudación impositiva baja, como hablábamos el otro día. Pero me gustaría si tienes alguna especificación, ¿en qué rubros fue que aumentaron los gastos? Bueno, no está diferenciado, pero en principio son los gastos primarios, o sea, lo que tiene que ver intereses, por ejemplo, de la deuda, etcétera, no ha aumentado mayormente. Y cuando hablo de gastos primarios, hablo de gastos corrientes, o sea, salarios y gastos de funcionamiento generales del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, del gobierno. Pero no de los gastos, intereses de deuda, por ejemplo, se mantienen constantes. Bien, no estamos hablando tampoco de obras, por ejemplo, de la red vial, que hay mucha obra en ejecución, algunas ya inauguradas, otras por inaugurarse, donde ahí hay una fuerte inversión. ¿Ese dinero sale de esa caja también? Sí, si bien sale de esa caja, Jorge, aunque parezca extraño lo que voy a decir, el porcentaje del total de gasto que implica eso, por más que a uno le impacte mucho porque la obra da la impresión de que es sumamente costosa, pero en proporción al total de gastos es muy poquito y nunca te cambia mucho la aguja. Lo que sí cambia es el grueso de los gastos, que implica aproximadamente el 70-75%, que son entre remuneraciones, asistencias al BPS, transacciones directas y gastos corrientes. Ahí un pequeño cambio te hace un cambio muy fuerte, mientras que en el otro, por más importante que sea el gasto en obras de inversión, prácticamente no genera nunca ninguna diferencia trascendental. Yo siempre me pregunto el tema de el mantenimiento de la red vial, si tiene relación con la recaudación de los peajes, por ejemplo. Si el mantenimiento sale mucho más caro de lo que recauda el país, si lo que recauda le alcanza para cubrir eso, o
inclusive hasta si de repente lo que recauda termina siendo mayor cantidad que lo que se reinvierte en el mantenimiento y la ejecución de nuevas obras. ¿Sabés si hay estadísticas en ese sentido? Mira, no tengo los números, pero con las características que tienen los peajes debería de ser así, porque en definitiva con los peajes hay una empresa que es la que administra, que es la que a su vez se compromete a mantener que estén en condiciones, ¿verdad? La red vial. Y a su vez saca ganancia. Y claro, ninguna empresa lo va a hacer si no tiene ganancia. Así que en ese sentido no tengo los números, podríamos conseguirlos, pero en principio debería de ser así, y de hecho lo es, porque dentro de todo, cuando hay peajes, realmente las carreteras están bien mantenidas, ¿verdad? Bien. Mauro, interesante como siempre tu aporte. Hasta la semana que viene. Bueno, con gusto. Buena semana para todos. Muy amable. Chau, chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.